gracias, Andrea, por la presentación. Muchas gracias a los compañeros por la invitación. Efectivamente, creo que he estado desde la primera Feria del Libro Peronista, y para mí siempre es un placer, especialmente por el nombre de mi fundación, que reivindica un hecho tan particular, ¿no?, de la resistencia peronista en la ciudad de Rosario. Así que para mí siempre es muy grato participar con ustedes. Y bueno, hoy es un día, bueno, qué día, ¿no? Nos tocó, la verdad, muy conmocionante. Yo para colmo soy platense, hincha de Gimnasia, y unos minutos antes de empezar con esto la veo Cristina frente al féretro del Diego, con la bandera de Gimnasia, con la camiseta de Gimnasia, en fin. Estamos en un momento bastante duro, ¿no? Pero bueno, la idea de la batalla cultural del peronismo, este libro siempre ha tratado de explicar un poco qué significa la batalla cultural desde el peronismo, ¿no? A mí me gustaría disparar esta charla, para ir adentrándonos en este tema, con una frase de Perón. Miren, se las voy a leer. Dice: así como la monarquía terminó con el feudalismo y la república terminó con la monarquía, la democracia popular terminará con la democracia liberal burguesa y sus distintas evoluciones democráticas de que hacen uso las plutocracias dominadas. Frase de Perón, del libro La Hora de los Pueblos. Como digo yo siempre, uno de los Perón más revolucionarios, entre comillas, ¿no? ¿Y por qué planteo esta frase? Porque en realidad esta idea que plantea Perón acá de dos democracias, o sea, una democracia que debemos superar con la nuestra, ¿no? El peronismo es una democracia popular que debe suplantar a otra democracia. Y esto es un tema interesante porque uno de los problemas que yo veo en el peronismo actualmente, y quiero que se entienda, yo a veces soy muy crítico de nuestro movimiento, pero siempre en el buen sentido, en el sentido constructivo. Quiero decirlo antes de empezar la charla, porque en realidad, si hay algo que debemos los peronistas hoy, es sostener este gobierno que, como digo yo, expresa, como siempre, una trinchera desde donde podemos reconstruir la patria. Sin esto va a ser difícil. Pero este sostén que debemos hacer sobre esta expresión política, que hoy está, gracias a Dios, en el gobierno, habiendo desplazado al delirio macrista, a mí me hace reflexionar porque justamente yo quiero cuidarlo, yo quiero profundizarlo, yo quiero que si es posible nos quedemos para siempre, o sea, en distintas versiones, que nunca más vuelva el liberalismo en Argentina. Y para eso creo que nos debemos debates para ver qué es el peronismo, qué tipo de democracia es el peronismo, porque en realidad me parece que no está muy claro, o no es debate dentro del movimiento nacional, que el peronismo sea una democracia distinta a la liberal. Y eso hace que, por ejemplo, surja este tema de la grieta tan hablado. Y a mí me parece bien la grieta, pero hay que tener cuidado, porque a veces hay grietas buenas y hay grietas malas. Depende de cómo se enfoque la situación. Por ejemplo, hoy en general el movimiento está acomodado a una grieta mala. ¿A qué me refiero? A que aparecemos ante nuestra comunidad como una expresión nacional y popular partidocrática dentro de un esquema de participación ciudadana liberal. Y yo creo que eso es una mala grieta para nosotros, porque en realidad nos condiciona, al aceptar el movimiento, las formas de construcción de poder del liberalismo, nos condiciona justamente como movimiento, porque como movimiento no podemos alcanzar nuestra potencialidad. En cambio, una grieta buena sería que el peronismo sea la expresión de una nueva forma de democracia y la grieta se exprese entre la democracia popular y la democracia liberal. Y de alguna forma esto creo que es un poco a lo que deberíamos tender. No a que la gente nos ubique como una alternativa partidaria dentro del esquema liberal, sino como una alternativa de un nuevo sistema de representación política, lo que nos permitiría poner en marcha nuestra verdadera fuerza, que es un movimiento nacional
que no intenta solamente acceder al poder para hacer un buen gobierno, sino que intenta realmente cambiar un sistema de representación política que nos libere. Y esto digo que me preocupa porque el hecho de aceptar la democracia liberal como eje de poder nos pone, creo yo, en una zona de riesgo muy grande. Uno ve lo que pasa en Latinoamérica y los sistemas basados en las democracias liberales se están prendiendo fuego. Digamos, vimos lo que pasó en Chile, lo que pasa ahora en Perú. Digamos, siempre hay que tener en cuenta que las revoluciones muchas veces siempre empiezan igual. La gente no sabe muy bien a dónde va, pero sí sabe lo que no quiere. Y realmente la gente está hastiada de la representación ciudadana de la democracia liberal. Este tema de que se vayan todos, que ya pasó una vez, puede pasar otra vez. Entonces, esto es una de las cosas que me preocupa. Entonces, bueno, en ese sentido, habría que ver un poquito cuáles serían las características que nos diferencian entre las dos democracias. Digo, para ir hilando un poco más fino a ver cómo nos ubicamos y cuál sería el deber del movimiento nacional, aparte hoy de defender una acción de gobierno. Y yo quiero hablar un poco con los compañeros hoy de la principal bandera de nuestra doctrina, que es la bandera de la justicia social, la bandera central, la bandera eje, digamos. Porque a mí me parece que nos hace falta una especie de reactualización política sobre esta bandera. Porque hay un poco de confusión con respecto al término justicia social. Hay muchos compañeros que la proyectan o la asumen desde, por ejemplo, como que la justicia social es lo que está sacada de las encíclicas, por ejemplo. Que está bien, hay una coincidencia, pero no es eso. Hay otros compañeros que dicen que en realidad la bandera de la justicia social, como las otras dos banderas, son la continuidad histórica del pensamiento forjista, que también es cierto, pero no es eso. Y yo digo, esto hay que aclararlo porque estas dos visiones llevan a una actitud reduccionista del sentido revolucionario del peronismo. Entonces, para nosotros la bandera de la justicia social está expresada por elevar la cultura social del pueblo, dignificar el trabajo y humanizar el capital. Estas son las características fundamentales de la bandera de la justicia social, que en realidad se tomaban del punto de vista de lo material, por eso coincidían con estas dos interpretaciones que dije anteriormente, porque en realidad el peronismo, como nunca tomó el poder, o sea, fuimos gobierno, pero nunca tomamos el poder, siempre, digamos, los dos primeros gobiernos peronistas, después cuando asumió Perón su tercera presidencia, después con Néstor y Cristina, tuvimos etapas de reconstrucción material del hombre argentino. Y esa reconstrucción material obviamente empezaba por lo concreto, porque tengan buenos sueldos, porque puedan comer, porque tengan una salud digna. Entonces eran etapas de reconstrucción política. Pero que en realidad la bandera de la justicia social no resuelve el tema material, sino que resuelve específicamente un tema de construcción política, que es elevar la cultura social del pueblo. Y acá vamos a uno de los ejes. Porque una de las diferencias, o la diferencia fundamental entre los dos tipos de democracia, es que hay una democracia que genera el infantilismo comunitario. Hay una democracia que por su forma de representación política, que fue revolucionaria hace 2 siglos, dejando atrás las monarquías, hoy este tema de que yo te voto a vos y vos como representante te hacés cargo del gobierno y yo me quedo en mi casa a mirar a Tinelli y a cambiar el plasma y en la próxima, si no me gusta, no te voto, ese esquema que estaba bien para hace 2 siglos, hoy es un dique de contención a la maduración colectiva que necesita un gobierno, un Estado y un ciudadano unidos en un proceso de participación colectiva que vaya generando lo que Perón denominaba su propio destino, que el hombre pueda crear junto con su comunidad su propio destino. Entonces, si nosotros adoptamos y asumimos como correcto una forma de representación como la liberal, que solamente se expresa a través de partidos políticos o políticos profesionales, o CEOs, como diría
el último monstruo que tuvimos por ahí dando vuelta, esto impide la maduración colectiva de la comunidad. Entonces, eso es una herramienta colonial, una democracia colonial, que hoy en día es defendida de una forma muy fuerte por los que dominan el mundo. ¿Por qué? Porque si hay una forma de representación que se garantiza el infantilismo colectivo de las comunidades, esas comunidades pueden ser manipuladas, disociadas políticamente, cosa que el imperialismo sabe manejar con el poder que tienen sobre los medios de comunicación. Y este drama puede ser tan grave que hasta Macri puede ser presidente. O sea, el hecho de que Macri haya sido presidente, Macri, hay que entender esto, Macri, o sea, uno, si se tomara, ¿no?, una cápsula del tiempo y viajara 10 años atrás y a vos te dirían, mira, ese nabo que está ahí, presidente de Boca, va a ser presidente de la Argentina. Nos hubiéramos reído tanto, que bueno, eso pasó. Entonces hay que ver por qué pasó. Porque en realidad esta es una de las claves para defender las dos formas de democracia. Nuestra democracia es la democracia que debe poner en marcha las instituciones políticas que permitan elevar la cultura social del pueblo, porque esa cultura social del pueblo solamente puede elevarse cuando el pueblo participa creando su destino, no solamente a través de un representante. Y acá viene un tema más delicado, y esto cómo sería, porque no, una cosa es decirlo y otra cosa es instrumentarlo, no es tan sencillo. Y acá viene el tema, uno de los temas más conflictivos que tenemos, que tiene que ver con la filosofía de la acción política. O sea, ¿de qué forma hay una nueva forma de participación que permita una autodeterminación comunitaria en permanente evolución? Porque ahí, por ejemplo, en Perú, ya apareció el tema de las asambleas como alternativa, porque la gente no sabe cómo hacer para suplantar esto. Entonces, arrancaron con el tema de las asambleas y nosotros ya pasamos por las asambleas, que terminaron en un desastre. Entonces, ¿cómo sería este tema de la autodeterminación? Por eso Perón, con una genialidad realmente extraordinaria, lo que plantea es el ordenamiento de principios y valores como nueva forma de identidad de los movimientos políticos. Perón porque Perón dice, acá lo que se acabó son las ideologías como elementos rectores del ordenamiento político. Porque en realidad la democracia liberal está basada en la época de la Ilustración, donde el racionalismo desplazaba al derecho divino de los reyes. Entonces los partidos políticos se asentaban en distintas visiones ideológicas que le daban esa identidad, y uno, al elegir tal o cual postura, digamos, podía participar. Lo que está diciendo Perón, que eso queda atrás, porque estamos en una revolución cultural de enorme profundidad, donde el hombre tiene otras capacidades, y como el poder político es simplemente confianza, es un Estado o una autoridad que recibe la confianza del ciudadano para ejercer el poder, esa confianza solamente se va a dar cuando ese ciudadano se sienta representado en las potencias que hoy tiene. Y hoy las graves crisis de las instituciones liberales es no solamente que no resuelven el tema del colonialismo, sino que la gente no se siente representada, no se siente expresada por esta forma de representación. Entonces Perón dice, no, entonces lo que hay que hacer es ordenar la participación política en base a principios comunes, una misma forma de ver la realidad. Entonces larga su famosa doctrina. Después de 7, 8 años de trabajo anticolonialista, del 46 al 47, 48, Perón sintetiza la doctrina peronista y dice, bueno, miren, en función de lo que hicimos hasta acá, después de 7 años de lucha, a mí me parece que los principios rectores que generaron este proceso anticolonialista, que había sido enorme, son 3 banderas y 20 verdades. Entonces dice, pero bueno, ahora lo que va a hacer el justicialismo es invitar a toda la Argentina a una nueva forma de representación política, donde no vamos a unirnos por partidos, sino por principios, todos, o sea, no solamente los dirigentes, sino el pueblo mismo, unidos en principios comunes para poder ver toda la realidad de la misma forma. Entonces, de esa forma, la unidad espiritual del pueblo es lo que permitiría generar esta nueva forma de democracia. Una democracia que no se mide en base a ideologías preelaboradas que muestran un camino de acá hasta la eternidad,
sino que lo único que hacen es ordenar la forma de ver la realidad para que esa identidad, antes que un camino preelaborado, sea un sendero que vamos realizando día a día. O sea, nuestra identidad, la nueva identidad revolucionaria del peronismo es el sendero que dejamos. Y ahí podemos ver todo lo que pasó en la década ganada, una enorme época de transformaciones que queda como un sendero y que genera una identidad, pero que no aborta la creatividad para el futuro. Porque hacia el futuro que tenemos, los mismos principios que generaron esta identidad son las que en el futuro van a seguir generando las nuevas. Entonces ahí empieza a aparecer el sentido revolucionario del aspecto de una identidad que se va desarrollando día a día, una ideología, si ustedes quieren, o una identidad ideológica, como le gustaba decir a Perón, que día a día se va materializando y haciendo concreta. Entonces, para ir viendo cómo institucionalmente se resuelve eso, hay que partir de dos elementos fundamentales. Uno, los aspectos institucionales. Bueno, lo primero que hay que hacer es incluir, como decía Perón, en el poder ejecutivo nacional, las organizaciones libres del pueblo, para que no sean solamente el gobierno elegido por el voto el responsable de la acción de los planes de gobierno. Por eso hemos tenido un enorme avance con el lanzamiento de Alberto Fernández en la CGT de los consejos socioeconómicos. Eso es un tesoro que ahora se va a relanzar, que los peronistas debemos cuidar y fomentar. También está la acción del INAES, hoy también de parte del gobierno nacional, instrumentando, ayudando a que surjan expresiones en las organizaciones libres populares, sociales, económicas y culturales. Todo eso está muy bien, pero, ¿cuál es el principal enemigo que tiene esta construcción institucional que plantea el peronismo? Es el electoralismo. Porque, vuelvo al principio, si el peronismo asume que es una expresión partidaria, nacional y popular, entre comillas, dentro de un esquema de concepción de poder político liberal, esto se va a decidir por las elecciones. Entonces, de nada me va a valer a mí poner en marcha todo un montón de intentos institucionales nuevos si no desarmo el electoralismo. Porque digo yo, ¿quién se va a sentar a un consejo socioeconómico a tratar un problema sabiendo que tiene una elección el año que viene y que si no tiene que ir a mover la ficha se queda afuera? Porque no hay otra forma de subirse al poder que no sea a través de meterse en una lista. Entonces eso desarma toda la mística que debería tener la construcción popular. Entonces, previamente, y acá voy a la verdadera grieta, acá la grieta que hay que instrumentar es un gran acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas que vean esta forma de ver de la democracia, como plantea el peronismo, y la compartan. Y eso va a ser la fuerza nuestra, nuestro movimiento, que se va a enfrentar, o se debería enfrentar, con las fuerzas que plantean la otra forma democrática. Pero esto es una acción docente que nosotros tenemos que hacer, porque si no la gente se confunde. Hoy la gente nos mira al peronismo y tiene una confusión bárbara, porque no sabe si es un partido dentro del esquema y no sabe dónde metemos las organizaciones sociales y no sabemos dónde metemos los sindicatos, porque todos terminan haciendo cola a ver dónde me anoto en la lista, y todo se desarma y no podemos armar ni movimiento ni nada. Bueno, lo que tenemos que hacer es ordenar esto y decir, bueno, no, esta democracia que nosotros queremos construir es una, y estos tipos quieren construir otra. Y no hay que tenerle miedo a la grieta, porque muchos compañeros me dicen, bueno, pero quedarían afuera un montón de gente. Sí, no hay problema. Porque mientras vamos a dar la lucha electoral como sea, no es que yo... No, simplemente lo que necesito es recuperar la mística revolucionaria del peronismo, que nunca se va a poner en marcha si somos la expresión de gobierno de una visión demoliberal. Porque eso es lo que nos ha pasado últimamente. Compañeros que se han bancado la lucha, por ejemplo, contra el macrismo, con una mística de combate altísima, cuando empiezan, digamos, la acción de gobierno, se van desflecando, porque los compañeros se quedan sin, digamos, no se sienten gestando una revolución y tienen razón. Entonces, la necesidad de este acuerdo político es fundamental.
Yo no digo si lo vamos a lograr mañana, pasado. Por ejemplo, Perón, desde que se cayó en el año 55 hasta que desarmó el frente político que había llevado a la victoria, a la revolución fusiladora, y armó el Frejuli, tardó 14, 16 años. Pero cuando volvió a la Argentina, enfrente había quedado Lanuse nada más. Había laburado durante 14 años y Perón, digamos, no acordó nunca con Lanuse. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay que tener miedo que hay grupos que van a quedar afuera. Siempre hay grupos que van a quedar afuera. Hay que hacer el laburo que sean ellos la minoría y no nosotros. Ese es todo el trabajo, que nosotros siempre seamos la mayoría. Así que bueno, nada, es esto. Estas son las reflexiones que quería compartir con los compañeros hoy, agradeciendo que me hayan dejado participar y bueno, dando un cariñoso saludo a Rosario y al barrio Villa Manuelita como siempre. Muchas gracias.